Hola, hola, yo soy Mi Rivera de la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Muy bien, vamos a descubrirlo ahora. El perímetro es la medida del contorno de una figura plana cerrada. Podemos encontrar el perímetro de una figura sumando las longitudes de sus lados o utilizando una fórmula. Vamos a ver un ejemplo sencillo ahorita. Tenemos aquí un cuadrado. Este cuadrado, cada uno de sus lados mide 4 centímetros. Entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es todo el contorno de este cuadrado o de cualquier figura que estemos midiendo. Entonces, ¿cómo saber el perímetro? Haciendo la sumatoria de cada uno de los contornos o de los lados de esta figura. Entonces aquí dice que el perímetro es igual a 16 centímetros. ¿Será cierto o no? Bien, sumamos 4 más 4 más 4 más 4. Nos va a dar un total de 16 centímetros. Y nosotros ya descubrimos cuál es el perímetro de este cuadrado. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Vamos a ver una serie de ejemplos de los cuales podrán aclarar cuál es el perímetro de una figura siempre y cuando sea plana y cerrada. Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a usar este rectángulo. Entonces les vamos a decir que sus medidas son 10 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Entonces en este caso podemos decir 10 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y podemos hacer una sumatoria para descubrir cuál es el perímetro de esta figura. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, hacemos una sumatoria, 10 más 10 más 4 más 4. Entonces 10 más 10 son 20, más 4, 24, más 4, 28. Entonces decimos que el perímetro de este rectángulo es de 28 centímetros. ¿Qué hicimos? Sumamos los lados de la figura y así descubrimos cuál es el perímetro de esta figura. Recordemos, es la sumatoria de los lados de la figura. Sus medidas por longitudes. Entonces nos da un total de 28 al hacer la sumatoria. Muy bien, vamos a usar un ejemplo. En este ejemplo vamos a usar un cuadro de cuadrícula. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar una figura. Una figura que sea plana y cerrada. Si ustedes se fijan, la figura que está en rojo es una figura plana y está cerrada. No es abierta, sino es cerrada. Muy bien. Entonces vamos a decir que cada uno de los cuadritos va a tener la medida de 1 centímetro. 1 centímetro por cuadrito. Entonces veamos cuántos centímetros hay en cada lado de esta figura. Comencemos. Entonces aquí abarcamos 1, 2, 3, 4. 4 centímetros. Aquí abarcamos 1, 2, 2 centímetros. Entonces aquí tenemos 4, aquí tenemos 2. Muy bien, aquí tenemos 1 y 2. Muy bien, entonces tenemos otros 2. Aquí tenemos otros 4, otros 2 y otros 2. Entonces, si cada una de las líneas o de los cuadritos tiene el valor de 1 centímetro, entonces podemos hacer la sumatoria. Entonces podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Claro, nosotros podemos hacer la sumatoria manualmente uno por uno o plantearla de esta forma. 2 más 2 más 2 más 2 más 4 más 4. Sumar cada uno de los lados. 2 más 2 más 2 más 2 más 4 más 4. Y nos da un total de 16 centímetros. Y nos damos cuenta que el perímetro de esta figura equivale a 16 centímetros. Muy bien,
Vamos a ver, aquí tenemos un triángulo. Este triángulo es un triángulo isósceles porque si ustedes se fijan, dos de sus lados tienen la misma medida y solo hay uno que es diferente. Entonces dice este triángulo que dos de sus medidas equivalen a 8 centímetros y una de sus medidas equivale a 10 centímetros. ¿Cómo vamos a saber cuál es el perímetro de esta figura? El perímetro, recuerden que es la sumatoria de cada uno de sus lados. Entonces en este caso el perímetro va a ser igual a 8 más 10, que nos da un total de 26 centímetros. Entonces el perímetro de este triángulo equivale a 26 centímetros. ¿Qué hicimos? Sumamos cada uno de sus lados y así descubrimos cuál es el perímetro de esta figura. Muy bien, vamos a hacer una figura más. Siempre con el cuadrícula. Ahora vamos a resolver esta figura. Entonces nosotros vamos a ver o determinar cuál es la medida o el perímetro de esta figura. En la figura, cada uno de los cuadritos tiene 1 centímetro de medida. Entonces vamos a contar. Tenemos 4 más 4 más 2 más 2. Entonces, ¿por qué tenemos 4? Porque la figura inicia 1, 2, 3, 4. Y aquí, aunque va de forma inclinada, siempre está tomando 2 espacios de recuadro. Por lo tanto, siempre son 2 centímetros los que vamos a medir. Entonces aquí tenemos 2 centímetros y de esta forma, lo mismo que arriba, tenemos 1, 2, 3, 4 centímetros de este lado y lo mismo aquí, aunque va de forma inclinada, siempre se toman los 2 centímetros. Entonces el perímetro de esta figura podemos decirle que es 4 más 2 más 4 más 2, que al hacer la sumatoria nos dice que es un perímetro de 12 centímetros. ¿Cómo lo descubrimos? Sumando cada uno de sus lados. Entonces el perímetro nosotros lo podemos descubrir con la sumatoria de cada uno de sus lados. Sí, la sumatoria de cada uno de sus lados nos indica a nosotros cuál es el perímetro. Muy bien, entonces ejercicios. Deberán realizar la página 65 de su libro de matemáticas. Si ustedes no cuentan con su libro, en este momento se les adjunta la página para que puedan trabajar en casa. Hemos llegado al final de la clase. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.